Urbanismo del movimiento moderno. ¿En qué consistió? El urbanismo moderno surge como una extensión del movimiento moderno que se dio en Europa en las primeras décadas del siglo XX. El movimiento moderno no se limitó solo a la arquitectura y el diseño, sino que fue un enfoque intelectual que abarcó muchas áreas de la cultura, incluidas las artes visuales, la literatura, la música y el diseño urbano. Uno de los aspectos más destacados del urbanismo moderno fue la influencia de la industrialización y la necesidad de adaptar las ciudades a las nuevas realidades de la vida urbana en constante crecimiento. La producción en masa de bienes y la urbanización acelerada llevaron a la búsqueda de una planificación urbana más eficiente y económica, aspectos clave del urbanismo moderno. Redefinición de la ciudad. Los urbanistas modernos abogaban por la redefinición radical de la forma de la ciudad y la vida urbana. Buscaban una transformación que reflejara las necesidades y los cambios en la sociedad de la época. Esto involucraba la reorganización de la disposición de las calles, edificios y espacios públicos. Teoría funcionalista. La teoría funcionalista era una parte central del urbanismo moderno. Esta teoría promueve la simplificación de las actividades urbanas en categorías básicas, como vivienda, trabajo, recreación y transporte. Se abogaba por una estricta separación de estas categorías en el espacio a través de la planificación y el diseño urbanos. Por ejemplo, se buscaba separar las áreas residenciales de las industriales y comerciales. Innovaciones tecnológicas. Los avances tecnológicos de la época, como los nuevos materiales de construcción, las mejoras en el transporte y la infraestructura, influyeron en el diseño urbano moderno. Se buscaba aprovechar estas innovaciones para crear entornos urbanos más eficientes y funcionales. Enfoque en la eficiencia. El urbanismo moderno se enfocaba en la eficiencia y la optimización de los recursos. Esto incluye la planificación de un mejor uso del suelo, el fomento de la movilidad sostenible y la creación de espacios verdes para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. El urbanismo del movimiento moderno se dividió en el periodo de entreguerras, 1918 a 1939, y el periodo moderno de la posguerra. El periodo de entreguerras fue un periodo de gran auge para el urbanismo moderno. Después de la Primera Guerra Mundial, muchas ciudades europeas quedaron devastadas y hubo una necesidad urgente de reconstruirlas. Los arquitectos modernos, liderados por figuras como Le Corbusier, Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe, aprovecharon esta oportunidad para poner en práctica sus ideas sobre la ciudad del futuro. Los principios del urbanismo moderno se basaban en la función, la eficiencia y la racionalidad. Los arquitectos modernos proponían ciudades planificadas, con una zonificación clara de las actividades, espacios abiertos abundantes y un transporte público eficiente. También creían en la importancia de la arquitectura moderna, que debía ser funcional, estética y económica. Algunos ejemplos de este periodo del urbanismo moderno son: la Ciudad Radiante, o Ville Radieuse, fue un plan urbanístico presentado por Le Corbusier en 1922 para el centro de París. En este proyecto, se propuso la construcción de 24 rascacielos de 200 metros de altura en un diseño simétrico para albergar negocios y hoteles. Alrededor de estos rascacielos se ubicarían distritos residenciales con unidades de habitación, cada una diseñada para alojar 2.700 residentes con servicios en la planta baja y una piscina en la azotea. Además, se reserva una zona al sur para la industria y almacenes, mientras que al norte se planifican extensos jardines y áreas de recreación. Este concepto refleja la visión de Le Corbusier de una ciudad moderna y funcional, aunque generó controversia debido a su enfoque en la construcción en altura y su diseño radicalmente simétrico. Le Corbusier justifica su concepto de ciudad radiante en el libro La Ville Radieuse 1935 criticando el modelo urbano que imperaba en la época. Permitamos que sea el propio arquitecto el que se expresa: la ciudad de hoy es una cosa moribunda porque su planificación no está en la proporción de una cuarta geométrica. El resultado de un verdadero diseño geométrico es la repetición. El resultado de la repetición es un estándar. La forma perfecta. Otro ejemplo destacable es la Ville Contemporaine, 1922. En 1922, Le Corbusier diseñó la Ville Contemporaine, un proyecto para París con el propósito de albergar a 6 veces la población de la ciudad en ese momento. Destacaba por su simetría central con un enfoque en el transporte público, con un volumen central que alojaba el metro en la parte inferior y trenes en la parte superior en una plataforma subterránea. Había 24 rascacielos cruciformes de más de 200 metros de altura para usos comerciales y hoteleros. Los rascacielos estaban rodeados de barrios residenciales con viviendas individuales y áreas exteriores. La ciudad también incluía 5 niveles subterráneos para diversos sistemas de transporte y servicios, incluyendo el metro a gran profundidad. Este diseño buscaba una transformación radical de París, aunque sus ideas generaron controversia en la época. Principales características de la Ville Contemporaine. Planificación racional. La ciudad está organizada en una cuadrícula regular,
con calles y avenidas amplias y rectas. Zonificación funcional. La ciudad está dividida en zonas funcionales, para evitar la mezcla de usos incompatibles. Espacios abiertos. La ciudad cuenta con abundantes espacios abiertos, como parques, plazas y jardines. Transporte público. El transporte público es la principal forma de movilidad en la ciudad. Edificios altos. Los edificios altos permiten una mayor densidad de población, lo que libera espacio para otros usos. Aunque la Ville Contemporaine nunca se realizó por completo, tuvo un impacto significativo en el desarrollo del urbanismo moderno. Muchos de sus principios, como la planificación racional, la zonificación funcional y el uso de espacios abiertos, se aplican en ciudades de todo el mundo. Impacto de la Ville Contemporaine. Aunque la Ville Contemporaine nunca se realizó por completo, tuvo un impacto significativo en el desarrollo del urbanismo moderno. Muchos de sus principios, como la planificación racional, la zonificación funcional y el uso de espacios abiertos, se aplican en ciudades de todo el mundo. Críticas a la Ville Contemporaine. Este plan también ha sido objeto de críticas. Se le ha acusado de ser inflexible y de adoptar una visión mecanicista de la ciudad que no tiene en cuenta las necesidades y preferencias de los ciudadanos. Algunos críticos consideran que la visión de Le Corbusier de la ciudad como una máquina puede deshumanizar el entorno urbano. El urbanismo moderno de la posguerra. El urbanismo moderno de la posguerra se refiere a los enfoques y tendencias en la planificación y diseño de ciudades que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en las décadas de 1940, 1950 y 1960. Este periodo estuvo marcado por la reconstrucción de muchas ciudades devastadas por la guerra y el auge de la urbanización en todo el mundo. En esta época también surgió el brutalismo. La arquitectura brutalista tuvo una relación estrecha con el urbanismo moderno. Ambos movimientos compartían una visión racionalista de la ciudad, y ambos buscaban crear ciudades más eficientes, funcionales y sostenibles. Uno de los ejemplos de esta época de posguerra fue el complejo residencial Pruitt-Igoe, 1951 a 1955, el complejo de viviendas en St. Louis, diseñado por Minoru Yamasaki en 1951, se construyó después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de revitalizar los barrios empobrecidos de la ciudad. Estaba ubicado en Cass Avenue y Jefferson Avenue, en el distrito Carr Square, San Luis, Missouri, EUU. El proyecto consistió en la rehabilitación de áreas marginales alrededor del centro de la ciudad y la construcción de viviendas públicas de alta densidad, con parques, zonas de recreo y áreas comerciales. Sin embargo, las largas galerías y la falta de comodidades en los edificios propiciaron problemas como la presencia de vándalos y una mala calidad de vida para los residentes, lo que finalmente llevó a su demolición en años posteriores. Impacto en la ciudad. El proyecto Pruitt-Igoe, construido en una zona habitada principalmente por la población afroamericana de bajos ingresos, resultó en el desplazamiento de residentes y la demolición de viviendas existentes. Con el tiempo, sufrió problemas como segregación racial, mantenimiento deficiente, delincuencia y disminución en la demanda de viviendas en altura. Debido a su deterioro y problemas sociales, Pruitt-Igoe fue demolido gradualmente a partir de la década de 1970. Su fracaso ha sido un ejemplo significativo en la planificación urbana y la vivienda pública, destacando los problemas de concentrar a poblaciones de bajos ingresos en grandes complejos de viviendas públicas, lo que puede tener consecuencias negativas en la calidad de vida y comunidad. Y por último tenemos a Brasilia, un claro ejemplo de lo que buscaba el urbanismo moderno. La construcción comenzó en 1956 en una región previamente poco desarrollada llamada el Planalto Central, y la ciudad se inauguró en 1960. Brasilia se caracteriza por su diseño urbanístico único, con amplias avenidas que se cruzan en ángulos rectos y edificios gubernamentales y residenciales organizados en una disposición que, supermanzanas. La planificación del plano piloto de Brasilia se basó en las ideas de la arquitectura moderna, influenciadas por Le Corbusier. Se implementará en zonas según su uso, vivienda, circulación, trabajo y entretenimiento. La ciudad contaba con autopistas sin cruces ni semáforos para mejorar la circulación vehicular y separarla de los peatones. Las zonas residenciales tenían superbloques, edificios cercanos entre sí con espacios verdes, pilares en el suelo para áreas comunes, y la idea de escuelas ofrecer áreas de recreación y comercio a los residentes.